Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenas tardes, colegas diputados. Bienvenidos, colegas diputados que nunca han debido estar presos. Jamás una persona, por el ejercicio de sus derechos, puede ser conculcado de su libertad de la forma como sucedió aquí en nuestro país y sigue sucediendo. Y que hoy día vemos una luz ya en el túnel, con todos estos reportes e incidencias que hemos visto en el proceso político internacional. Quiero pues saludar a Renzo, a Gilbert, a Daniel Ceballos, al hijo del general Baudel y a todos los que hoy están aquí en libertad. Fueron muchas las oportunidades de manifestaciones de calle, del ejercicio de nuestra voluntad política del pueblo venezolano para lograr precisamente que no se invisibilizara la causa de la lucha por los presos políticos. Aquí mismo nosotros aprobamos una ley de amnistía, no nos olvidemos de eso. En los comienzos del año 2016, siendo Henry Ramos el presidente de la Asamblea. Incluso, yo me recuerdo, no estábamos nosotros todavía en mayoría en la Asamblea. Vino aquí una vez el finado presidente y habló. Y recuerdo que Zambrano y otros de nosotros le dijimos al finado presidente que qué pasaba con los presos políticos. Estoy hablando del año 2012. Lo que quiero significar con eso es que siempre ha existido un convencimiento claro que este es un régimen que se sustenta sobre la base de la violación de los derechos humanos. Hoy día vemos el informe del panel de expertos independientes que ha considerado, de acuerdo con el artículo 53 del Estatuto de Roma, que hay fundamentos para que la situación de Venezuela sea remitida a la Corte Penal Internacional. Esta es una lucha contra la impunidad. Y yo debo aquí reivindicar el esfuerzo que hemos hecho todos aquí en la Asamblea Nacional. Porque no olvidemos que cuando en la OEA ni siquiera nos recibían, estas causas de los derechos humanos no eran atendidas. Comenzamos enero del 2016 con todo un trajín de ir parlamento por parlamento, cancillería por cancillería, criterios que emanaban de la presidencia de la Asamblea Nacional y que recogíamos precisamente en la Comisión de Política Exterior, y nos fuimos en un peregrinaje, parlamento por parlamento, cancillería por cancillería, gobierno tras gobierno, para explicarle al mundo lo que aquí estaba aconteciendo. Digo estas cosas porque así comenzó el proceso de este informe. La OEA, que es una agencia de la ONU también, los Estados miembros de la OEA tienen un rol histórico que cumplir de acuerdo con su carta fundacional. Y por eso, cuando a partir del año 2000 existe la Carta Democrática Interamericana en la OEA, comienza a desarrollarse un derecho internacional de los derechos humanos en América. Dentro del contexto de la globalización del mundo, comienza a desarrollarse. El año 30 del 2016 invoca la Carta Democrática Interamericana Luis Almagro. Y el 23 de junio nos fuimos una comisión de esta asamblea presidida por Henry Ramos,
recuerdo yo que estaba allí Padilla, Richard Blanco, a Luis Aquiles Moreno, quien les habla, y otro, Luis Florido, Delsa Solórzano, y en ese momento recuerdo yo que estaba Rafael Poleo, hubo un momento de algarabía, de emoción de todos nosotros, porque en ese momento se aprobaba la agenda de ese Consejo Permanente de la OEA que se estaba convocando en junio del 2016, y en ese Consejo Permanente se le dio curso al informe 1 de Almagro, y en consecuencia se comenzó a discutir, y vino una discusión en Venezuela que si se estaba aplicando la Carta Democrática o no se estaba aplicando. Lo cierto del caso es que comenzó ese proceso de la Carta Democrática Interamericana. Después del 2016, con todas las circunstancias que ocurrieron en el país, 4 reportes previos hizo la OEA, diciéndole a Maduro que tenía que entender que se estaba violando por completo los derechos humanos en Venezuela, que había tortura, que había violación, que había persecución, que había agresiones, y que tomara en consideración esas decisiones, esas recomendaciones que estaba dando la OEA. Maduro a eso no le prestó ningún tipo de atención, y llegamos al 14 de septiembre del 2017, cuando el secretario general de la OEA entonces designa un panel de expertos independientes que dentro del proceso, la metodología de trabajo, desarrollaron 3 tipos de audiencia. 26 testigos participaron. Creo que el diputado Armando Armas y mi persona somos de esos testigos que participamos en ese proceso. Yo llevé un informe que después fue aprobado aquí el 28 de noviembre, contentivo de las violaciones y agresiones contra la Asamblea Nacional. Y por eso la lucha que nosotros hemos venido librando no ha sido una lucha quijotesca ni retórica. Es que justamente dentro de ese informe del panel de expertos se considera como un delito de lesa humanidad los arrestos ilegales y la privación de libertad de los diputados, las agresiones verbales y físicas durante las sesiones legislativas en el recinto del órgano legislativo y en las áreas aledañas, los ataques a la Asamblea Nacional en el transcurso de sus debates por parte de grupos armados partidarios del gobierno respaldados por fuerzas de seguridad del Estado, la persecución, hostigamiento e intimidación de miembros del órgano legislativo, su familia, su personal y sus bienes, las prácticas lesivas a la inmunidad parlamentaria y al ejercicio de las funciones parlamentarias, al igual que ocurrió en los casos, dice el informe, de los alcaldes de la oposición ya mencionado, el pasaporte y la cédula de identidad de algunos diputados que fueron anulados, lo que constituye una práctica sistemática contra quienes hacen declaraciones contra el gobierno nacional. Y más adelante, dentro de ese reporte que nosotros llevamos, mencionan las denuncias que hicimos de las persecuciones que sufren los diputados. Se explicaron que además de los 67 ataques con agresiones físicas que habían sufrido durante el año 2017 de parte de la Guardia Nacional, entre lo que se encontraban las lesiones contra todos nosotros, habían utilizado la privación ilegal de libertad, como los que sufrieron el 10 de mayo del 2014 el diputado Renzo Prieto, cuando fue detenido por el SEBIN e imputado por asociación para delinquir y fabricar armas, y detenido por una comisión del SEBIN el 12 de enero del 2017, cuando el diputado Gilbert Caro fue retenido por el SEBIN en el estado Carabobo, el 15 de mayo del 2017, cuando la diputada Yané Fermín fue detenida de la Guardia Nacional y agredida en Nueva Esparta, el 4 de julio del 2017, el diputado Daniel Antequera, etcétera, y finalmente se mencionó el caso de Freddy Guevara, a quien el 3 de noviembre del 2017 se le allanó la inmunidad parlamentaria bajo supuestos delitos de instigación pública, etcétera. Como ustedes pueden ver, mis queridos colegas,
se ha defendido la Asamblea Nacional. Hemos actuado como se debe actuar, asumiendo los riesgos y los retos correspondientes. Pero hoy día vemos que en ese termina que el prosecutor, es decir, el fiscal, solicita a la Corte Penal Internacional, de acuerdo con el artículo 53, que se han cumplido los estándares de prueba para señalar que la situación de Venezuela sí significa un delito de lesa humanidad. Es decir, estamos en presencia de un régimen que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Y aquella famosa palabra que se hizo común después de la Segunda Guerra Mundial, nunca más. Eso significa precisamente que la gente nunca debe permanecer impasible cuando hay crímenes de lesa humanidad. Estamos en presencia de una realidad, mis queridos colegas. Antes no se tenía fe ni confianza, no se creía que lo que se estaba trajinando en el campo internacional iba a tener algún resultado. Que las cosas son lentas en materia internacional, es cierto. Pero en este momento este régimen ya no tiene excusa y la comunidad internacional tiene en sus manos un argumento fundamental. Estamos en presencia de crímenes cometidos de lesa humanidad, graves violaciones de los derechos humanos que, de acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Roma, califica como delitos de lesa humanidad. Es decir, hay un contexto de persecución contra el pueblo venezolano. No se trata que es que ahora nos quieren poner en esa disyuntiva de independencia o libertad, patria o muerte. Nos quieren meter en esa odiosa disyuntiva que si nosotros estamos de acuerdo con que la OEA tome las medidas correspondientes, entonces nos van a decir que somos traidores a la patria. No, señores. Cuando un régimen comete dentro de su jurisdicción y fuera de la misma, sea el gobierno o cualquiera de los altos funcionarios del régimen, no es que estén solamente cometiendo crímenes de lesa humanidad, sino que van a ser señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia. Jamás ni nunca van a ser recordados como héroes, jamás ni nunca serán recordados como demócratas. Antes, por el contrario, siempre serán señalados como criminales y tendrán que pagar la cuenta, porque este informe demuestra que hay una lucha mundial contra la impunidad que en este momento aquí en el país. Compañeros de lucha, este informe abre un camino, pone en evidencia que la lucha que se ha librado aquí en la Asamblea Nacional ha sido una lucha consecuente con nuestros valores y con nuestros principios. No hemos estado aquí sentados perdiendo el tiempo. Hemos actuado en concordancia con esos valores y esos principios. Elaborar un informe de esa naturaleza no es fácil. Más de 400 páginas. Un panel de expertos independientes que en la segunda parte del informe atendieron a víctimas, a testigos, a personas que sufrieron en carne propia las torturas, familiares. Allá vi yo los familiares de Pernalete. Y pare ustedes de contar la cantidad de personas que allí estuvieron. Y en la parte 1 de ese informe vemos el contenido programático, dispositivo y las decisiones en el sentido de lo que debe ser la Corte Penal Internacional. Por fin vemos algo concreto, algo que se suma a lo que vimos nosotros en Cúcuta hace unos cuantos días, cuando los mismos parlamentos van a impulsar que sus gobiernos avalen ese informe de la Corte Penal Internacional. Ya el propio secretario general de la OEA ha dicho que hay varios gobiernos que están avalando el informe, de manera tal que no puede haber ningún tipo de problemas procedimentales a los efectos de la eficacia política y la eficacia jurídica del tratamiento a nivel de la Corte Penal Internacional. Debemos sentirnos entonces hoy contentos, llenos de fuerza, de motivación, porque esta sesión es histórica, es una sesión extraordinaria, porque hemos visto a nuestros colegas que estuvieron injustamente presos sentados con nosotros aquí, familiares, exalcaldes,
personas que no han debido estar detenidas, jamás. Vemos a un mundo que está consciente de la realidad que está pasando en Venezuela. Solo debemos aprovechar entonces este momento para consolidar aún más la unidad. Y debo decir con orgullo y con satisfacción, porque me corresponde hacerlo, todo lo hicimos dentro del contexto de la unidad, nuestra participación. Lo hicimos dentro del contexto de lo que significa mi partido, que con orgullo lo digo, porque es un partido que también se labró sobre la base de prisioneros políticos otrora, cuando sus fundadores murieron en las cárceles o en las calles asesinados por la dictadura. Y hoy estamos hablando en función de lo mismo, de la lucha contra una dictadura posmoderna, yo diría contra una tiranía que no se atreve a dar un paso final porque sabe perfectamente bien que hay una comunidad internacional y hay un pueblo en pie de lucha. Cuando escuchamos las palabras de nuestros compañeros diputados, las palabras de Gilbert Caro y de todos los que aquí con entereza estuvieron aquí presentes en esta sesión, no nos queda más otra cosa que seguir luchando, no rendirnos jamás. Jamás podemos nosotros rendirnos, porque hay un cúmulo de valores y de principios aquí en esta asamblea. Defendemos el derecho de la democracia. Incluso en esta decisión de este informe del panel de expertos independientes ya tomado por la OEA y enviado a nivel de la Corte Penal Internacional, comienza a desarrollarse un derecho de injerencia, porque las democracias y los países tienen también la posibilidad de ser atendidas en aquellos casos en que la violación de los derechos humanos significa básicamente la violación de un sistema y un orden de vida. La comunidad está ahí pendiente y eso es lo que hoy tenemos aquí. Y esta Asamblea Nacional discutiendo este informe no es más que avalar una conducta de valores y principios que hemos sostenido en el transcurso de todos estos años. Quiero decirles, compañeros, sintámonos orgullosos, sintámonos contentos, con fuerza. Nada de estar así como decimos comúnmente, como un huevo sin sal. Olvidémonos de tristezas, olvidémonos de buscar las cosas donde nos hemos equivocado y de señalar aquí, de señalar allá. Es ahora que nosotros tenemos la fuerza. Si problemas podemos tener nosotros, más problemas tienen ellos, porque no pueden ponerle el pie ni en el puerto de Santander. Ni siquiera pueden pasar por Cúcuta, porque donde quiera que pasan lo agarran. Porque este informe demuestra que hay una comunidad internacional clara y la Asamblea Nacional ha trabajado en función de eso. La Asamblea Nacional no se ha quedado atrás. Se lo digo de verdad. A veces nos critican, compañeros, porque sí nos dicen, ¿qué hacen ustedes los diputados? Se la pasan viajando, van para allá y van para acá. Y nosotros los elegimos a ustedes ¿para qué? Resulta que las funciones de la Asamblea, que no solamente es legislar y controlar, es también orientar políticamente. Y nosotros hemos cumplido esa función, porque en un país donde no exista parlamento ni democracia, ¿qué es lo que hay? Dictadura. En la única parte donde puede haber democracia es cuando tenemos parlamento, que legisle, controlen y orienten, es decir, representen a la comunidad. Y eso es lo que nosotros hemos hecho cuando hemos ido al exterior. Cuando fuimos aquí a la OEA, pasando por toda la frontera porque nos habían anulado el pasaporte y asumiendo los riesgos, lo hicimos conscientes de nuestra función de representar a todos los asesinados, a los presos políticos. Mi compañero Bill, que es de allá de mi estado, tuvimos competencia en la lucha electoral en el mismo circuito. Pero es un muchacho valioso, no tiene por qué estar preso y padeciendo todas las iniquidades de una cárcel injustificada simplemente porque sacó un Twitter. Antes, por el contrario, todos nosotros con la hidalguía que nos corresponde, como lo comenzamos aquí a hacer el año antepasado, del 2016, cuando aprobamos la ley de amnistía, y esta partida de zánganos, de muérganos y de asesinos no quisieron darle el ejecútense. Comenzamos a darle la ruta y la orientación, que la lucha que nosotros estábamos dando era una lucha contra esta dictadura y contra esta tiranía. Estemos claros que esa es la lucha que tenemos. Y una tiranía se estructura su lucha contra la tiranía en la base
en que nosotros tengamos una plataforma unitaria y estemos claros de los objetivos políticos. Aquí tenemos nosotros un discurso, tenemos un argumento, tenemos pruebas, que no era una simple guerra económica, que no era el imperialismo que venía aquí con sus agentes en la Asamblea Nacional para que nosotros actuáramos. No, la comunidad internacional, más de 26 testigos, cerca de 30 países de la OEA, sin contar la mayoría de los países europeos, le están diciendo a este régimen que es un régimen fallido, que ha cometido crímenes de lesa humanidad y que jamás ni nunca van a pasar sin tener castigo, porque no puede haber impunidad. Muchas gracias, colega, por darme esta oportunidad. Sintámonos con fuerza y con orgullo. Hoy hemos tenido una tarde victoriosa. Recibimos a diputados que estaban presos. Recibimos a gente que estaba presa. Pero más que todo, hemos recibido en este momento un informe que nos da la fuerza para seguir luchando. Porque más temprano que tarde, esta tiranía caerá. Y esta Asamblea Nacional, erigida dentro de sus propios principios y valores, seguirá siendo ese norte que allá nos señalaron una vez en Cúcuta cuando dijeron que nuestras naciones eran independientes por las almas y libres por sus leyes. Es decir, el militarismo fue derrotado hace casi 200 años y eso hay que seguirlo derrotando. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la libertad! ¡Viva la democracia! ¡Viva la Asamblea Nacional! Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.